Todo el mundo ha leído alguna vez en su vida la palabra copyright, pero no sabemos exactamente a qué se refiere ni qué protege. Así que quédate en este vídeo porque te voy a explicar qué es lo que necesitas saber sobre el copyright para usarlo y sobre todo respetarlo y no tener problemas con él. Lo primero de todo, el copyright protege a los autores de obras originales, es decir, que si eres creativo o si te has encontrado la obra original de otro autor, tienes que saber que el copyright, los derechos de autor, protegen sus derechos. Es decir, que nadie pueda utilizar esa obra sin su autorización o, por ejemplo, si la utiliza, que lo haga respetando las decisiones que ha tomado el autor en base a cómo deben ser utilizados esos derechos. Por ejemplo, las licencias de Creative Commons permiten que se hagan ciertos usos porque el autor ha dicho, ok, puedes utilizar la obra, por ejemplo, pero sin fines comerciales. Es un ejemplo, ¿vale? Puedes buscar más sobre Creative Commons, este tipo de licencias, y entender cómo funcionan y sobre todo cómo se utilizan y qué beneficios tiene para los autores y también para los que las utilizáis. Por ejemplo, en la música hay artistas que deciden que se puede utilizar su música siempre y cuando no sea con fines comerciales y se les cite, es decir, se diga, por ejemplo, en la descripción o en los créditos quién es el artista. Es decir, le estás dando visibilidad, le estás dando a conocer a cambio de que él no quiera cobrar por ese uso que estás haciendo. Y es importante que sepas que estas obras protegidas tienen que estar en un formato tangible, es decir, pueden ser textos, pueden ser música, pueden ser vídeos, pueden ser gráficos, software e incluso coreografías. Y con esto quiero hacer una aclaración y es que tiene que ser el resultado de la expresión creativa del autor. Es decir, tiene que ser el resultado de una idea creativa y el copyright no protege la idea. La idea de un cuadro, de una puesta de sol, no se protege. Lo que sí se protege es la ejecución de ese cuadro de la puesta de sol. Es decir, el cuadro, una vez ejecutado, una vez creado, está protegido. Pero la idea que yo tengo en mente o cómo yo visualizo que va a ser ese cuadro, no se protege. Estas son ideas en abstracto, es decir, ideas que no han sido ejecutadas. Una idea en abstracto no tiene copyright. Importante, porque mucha gente se discute por el copyright de ideas o de cosas que todavía no existen. O hay personas y empresas que se discuten por ideas cuando todavía no han sido ejecutadas ni han sido aplicadas a nada, ni a un proyecto, ni a un formato, ni nada. Entonces tienes que tener en cuenta de que yo no pagaría por una idea, por lo que pagaría es por la ejecución de la idea. Y te pongo un ejemplo. Viene alguien, un emprendedor, y te ofrece pues un proyecto. Le dices, perfecto, me parece muy bien la idea, no te la compro. Lo que quiero comprarte es el proyecto una vez lo hayas traído a la práctica y lo hayas ejecutado. Y de forma resumida, porque además tienes otros vídeos sobre derecho de autor en este canal, quiero decirte qué tipos de obras están protegidas por el copyright. Obras literarias, musicales, artísticas, audiovisuales, software, coreografías, diseños arquitectónicos y obras digitales, es decir, todo lo que estamos utilizando al final para crear contenidos en las plataformas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de obras literarias, estamos hablando de libros, de artículos, de guiones, de poesía, textos. Por ejemplo, pues si alguien ha escrito un guión para un podcast, si alguien ha escrito un guión para una película, eso se protegerá como obra literaria. Pues en el caso de la música, canciones, letras, partituras. Para las obras artísticas, pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, gráficos que puedan tener también un propósito artístico, NFTs, etc. Y luego en obras audiovisuales, pues vídeos, películas, programas de televisión. Si hemos hecho, por ejemplo, como te decía, un podcast y tenemos ahí la grabación. Cuando hablamos de software, pues programas de ordenador, aplicaciones ya sean de móvil o aplicaciones web y cualquier creación que pueda utilizar código fuente. En el caso de coreografías o espectáculos escénicos, por ejemplo, el teatro, un musical, una danza, es decir, una coreografía en sí, por ejemplo, en un videoclip, pues oye, el coreógrafo también tiene derechos ahí. Ahora, lo importante, tienen que estar documentadas y grabadas. No puedo decir que protejo una coreografía o un baile, lo que protejo es ese baile, esa coreografía que está plasmada en un formato, en un soporte, que está grabada. Igual que con todas las demás, es decir, igual que con una obra audiovisual. Yo no puedo proteger, si protejo el guión de una película, protejo el guión, pero la película la protegeré cuando esté grabada y haya un soporte en el cual está la película. Cuando hablamos de diseños arquitectónicos, pues por ejemplo aquí que protegemos los planos de la arquitectura, los edificios, etcétera. Es decir, el trabajo del arquitecto que incluye ese trabajo creativo, que no es un simple trazado donde nos encontramos esa expresión creativa o ese estilo, ese arte del propio arquitecto o diseñador de interiores o cualquier creativo que esté trabajando, aunque sea en un sector más técnico. Y cuando hablamos de obras digitales, aquí quiero que tengas en cuenta que, por ejemplo, un blog, que también podría haber sido como obra literaria, pero obras digitales en general, un blog, un post en redes sociales, piensa, ¿cuántos creadores son conocidos por sus publicaciones en redes sociales? ¿Por qué? Porque trasladan su expresión creativa, es decir, son expresiones de estas personas y al final se ve su impronta, se ve su huella personal. Pues es importante que sepas que esto también va a estar protegido como una obra digital. Igual que una infografía, es decir, que plagiar todo el contenido de una cuenta de Instagram o de otra cuenta de otro creador de contenido, cuidado porque tiene copyright. Y una cosa importante que quiero que sepas, aparte de todos estos tipos que hemos comentado, es que la protección es automática. El copyright, los derechos de autor, nacen automáticamente en el momento que se crea
la obra, que se crea este contenido que va a estar protegido. Es decir, a diferencia de una marca o de una patente que requieren que la registremos, una obra protegida por copyright no requiere ese registro. Ahora, yo siempre te voy a recomendar que lo registres porque me sirve a mí como abogado y a ti también te va a servir a la hora de negociar, porque te va a generar un documento que diga que tú eres el autor, qué obra has registrado, los detalles de la obra, y eso es importante porque con el paso del tiempo las cosas se van diluyendo, pero estos documentos no son muy útiles. Y además me dirás, Pablo, ¿qué derechos protege el copyright? Protege principalmente dos tipos de derechos. Los derechos morales, es decir, que se te reconozca como el creador, el autor de esa obra, de ese contenido, de esa música, de ese libro, de esa poesía, de ese vídeo, etc. Y en segundo lugar, te permite como autor, como creador, explotar económicamente esa obra, es decir, licenciarla, que te paguen por los usos, que te paguen, por ejemplo, si quieren adquirir el uso o la obra en sí, que te paguen por las reproducciones, si se distribuyen o si se hacen copias, etc. O incluso si se hace una transformación o se va a crear otra obra. Imagínate, has escrito un libro y quieren escribir otros libros que continúen esa historia. Pues aquí también puedes generar ingresos. Y con todo lo que estamos aprendiendo, ¿qué más me gustaría que supieras? Sobre la duración. Los derechos de autor, es decir, el copyright, en general tiene una duración de toda la vida del autor y luego desde el fallecimiento mínimo, según el convenio de Berna, dependiendo del país, 50 años. En España son 70 años. En Estados Unidos hemos visto que puede ampliarse, como en el caso de algunas obras de Disney, hasta 100 años. Y en el caso de los fonogramas, por ejemplo, de las grabaciones musicales, se protegerá 50 años desde su fijación y hasta 70 años además se ha publicado, es decir, se ha hecho pública. Hay diferentes duraciones y esto es importante que lo tengas en cuenta porque hay que revisarlo en la ley de propiedad intelectual para saber exactamente al tipo de obra que has creado cuál aplicamos. Pero bueno, a nivel general, que el copyright se crea desde el momento que se crea la obra, que dura muchos años, es decir, toda tu vida va a durar tranquilamente y que puedes estar negociando con ellos. Y que en la mayoría de obras, tus hijos, tus herederos, van a poder seguir gestionando esos derechos económicos, la cesión, todo lo que se genera económicamente, aunque tú ya no estés. Luego, hemos hablado qué es el copyright, que protege, pero quiero que tengas muy claro qué no lleva copyright o qué no se protege con el copyright. Te lo he dicho al principio, las ideas en abstracto no se protegen. Una idea de negocio no tiene copyright. Una idea de un cuadro, de una canción, de un diseño, no tiene copyright. Lo que tiene copyright es, como he dicho, la ejecución de la obra. Tampoco no tienen copyright los conceptos o las matemáticas o los principios. Es decir, una teoría científica aquí no tiene copyright. La explicación, el manual en el cual se explica, eso sí puede tener copyright. Es importante que lo sepas. Un lenguaje, pues el idioma no tiene copyright. Es decir, en algunos casos hemos visto que hay algún creador de contenido, que hay alguna persona que dice que está protegido el vocabulario, etcétera, no tiene copyright. Los títulos, los nombres de las personas, frases breves, cortas, no tienen copyright. Puede ser que si un nombre pues llega a ser distintivo, cumple requisitos de distintividad o puede diferenciar, por ejemplo, un producto, un servicio, una empresa, podamos registrarlo como una marca, es decir, una marca registrada. Pero no estamos hablando de copyright, no estamos hablando de derecho de autor, estamos hablando de marca registrada o trademark, si hablamos a nivel inglés, etcétera. Pero no copyright, no hay derecho de autor. El nombre de una persona, pues evidentemente no tiene derecho de autor. Ahora, si una persona es muy conocida por su nombre porque es muy particular tal, pues tal vez podríamos ahí hablar de derechos de imagen, ¿vale? Pero no derechos de autor, no de copyright. Y evidentemente una frase, algo que se diga, no puede tener copyright porque no identifica o no lleva la expresión de esa persona. Ahora, si hay famosos, si hay personajes que han llegado a convertir una frase en propia de su identidad, en muchas ocasiones se registra como marca o puede llegar a ser pues un eslogan o cualquier cosa que se proteja con derechos de propiedad industrial, pero no con el copyright, ¿vale? Si hay alguna duda, déjamela en comentarios, por favor, y lo ampliaremos, pero quiero que te vaya quedando claro porque sé que es mucha información, pero si lo dominas vas a tener mucho resuelto, vas a ahorrarte problemas y sobre todo si tienes algún conflicto, pues a lo mejor lo resuelves solamente con la información de este vídeo. Y por supuesto, lo tercero que no tiene copyright y que no se protege, te lo he dicho, las ideas, los conceptos, los principios no se protegen, tampoco los nombres, los títulos o las frases breves, y tampoco se protegen las obras que no sean originales. Si algo no es original, si algo ha sido copiado o ya es una infracción, una transformación, una obra derivada, que es decir, no es original, no tiene protección de copyright. Es decir, si alguien ha copiado una obra de otro autor, esta obra que ha hecho, o aunque haya hecho modificaciones, no tiene protección de propiedad intelectual. Solo faltaría que alguien que le copie el trabajo a otro, luego encima se lo protejamos. Y llegados a este punto, con que te hayan quedado estas ideas claras, me doy por vencido. Vamos a recapitular, te he explicado qué es el copyright, qué tipo de obras o contenidos se protegen con copyright, con el derecho de autor,
cuándo se genera el copyright, que de forma automática, qué derechos incluye, económicos, morales. Hemos hablado también de la duración y hemos hablado también sobre qué no está protegido por derechos de copyright o por derechos de autor. Es importante, si te ha quedado esto más o menos claro, creo que sabes muchísimo, pero vamos, más que la mayoría de personas que se dedican incluso a crear. Así que si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y por supuesto quiero pedirte un favor y es que te suscribas al canal porque más del 90% de personas que veis este vídeo no estáis suscritas y es la mejor forma que tenéis de apoyar el contenido, el vídeo, el canal, mi trabajo por supuesto, y también la plataforma sabrá que te está siendo útil este tipo de contenido y te va a sugerir otros vídeos de mi canal y de otros para que puedas seguir aprendiendo. Así que desde ya te lo agradezco. Soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Si me necesitas puedes encontrarme en mi página web pablomazabogado.es y para seguir aprendiendo te veo en el siguiente vídeo.